Hola, hola queridos amigos, una vez más en este tu canal Mate al Toque para resolver las situaciones de aprendizaje de la estrategia Aprendo en Casa. Y en esta oportunidad vamos a resolver para nuestros amigos del segundo grado de educación secundaria correspondiente a la semana número 14. Sin antes hacerte recordar que si aún no estás suscrito, y para que te lleguen todas nuestras notificaciones de las publicaciones con la resolución de las actividades de aprendizaje, suscríbete a nuestro canal que está en la parte inferior del video. Hay un botón de suscribirse, le das clic y activas la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Luego le das un me gusta al video y nos puedes dejar tus comentarios en esta parte. ¿Ya? Listo. Ahora sí, continuamos con la resolución de la situación de la semana número 14. La sesión es calculamos perímetros de diversas formas geométricas bidimensionales en situaciones de vida, correspondiente al día 3. Este material lo encuentras publicado por el Ministerio de Educación en la plataforma Aprendo en Casa. La situación para esta semana nos dice adornos en formas geométricas. Sofía y Joaquín proponen diseños de adornos para la casa y también para regalar a sus familiares. Los adornos deben ser figuras con formas geométricas bidimensionales y el material que debe utilizar en los diseños son 10 moldadientes. Si no tienes moldadientes, puedes usar como alternativas fósforos, hisopos, lápices de color o algún otro material similar. Solo deben asegurarse que cada pieza sea del mismo tamaño. Cada moldadiente mide aproximadamente 5 centímetros. Y aquí nos dan el gráfico donde podemos observar, en este caso, los moldadientes. Luego, en función a esta situación nos pregunta, ¿qué nombre recibe la longitud del contorno de las figuras geométricas? ¿Cuál es el perímetro de las figuras formadas como propuestas? Bien, entonces para dar resolución debemos recordar algunos aspectos. Las formas geométricas bidimensionales son figuras representadas en el plano, como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el octógono, el pentágono, el hexágono, los círculos, el icoságono, etcétera, etcétera. ¿Ya? Continuamos entonces. Veamos, antes de iniciar la propuesta de adornos utilizando los 10 palitos, representan creativamente los diseños con formas geométricas de 3, 4, 5 y 8 lados. Es decir, vamos a ver que las propuestas de Sofía y Joaquín van a formar figuras de 3 lados en este caso. En realidad estas propuestas son diversas. En función a la situación, la pregunta es abierta, ¿no? Puedes formar cualquier forma que tenga 3 lados en este caso. Entonces la propuesta de Sofía vemos que propone una figura de 3 lados, es decir, un triángulo donde uno de los lados tiene 3 palitos, el otro tiene 3 palitos y el otro tiene 4 palitos, haciendo un total de 10 palitos, ¿no? Entonces, si podemos observar, recordando también algunas propiedades, recuerda que si este triángulo tiene 2 lados iguales, porque acá tiene 3 palitos y este también tiene 3 palitos y además cada palito tiene la misma longitud, entonces significa que este lado va a tener la misma longitud que este lado, ¿sí? Entonces, si tenemos un triángulo con esas características donde las longitudes de los 2 lados son iguales, se va a llamar un triángulo isósceles, ¿ya? Un triángulo isósceles. También observamos algo parecido a la propuesta de Sofía. En el caso de Joaquín presenta un triángulo isósceles, pero donde los lados iguales van a medir 4 palitos. 4 palitos, va a tener 4 palitos y 2 palitos. Por lo tanto, también si tenemos 4 palitos en un lado y 4 palitos en el otro lado, también va a ser un triángulo
isósceles, ¿ya? Eso con respecto a las propuestas de Sofía y de Joaquín cuando proponen una figura de 3 lados. En este caso ya observamos que las propuestas tienen 4 lados, es decir, un cuadrilátero, ¿ya? En este caso, Sofía propone un cuadrilátero donde los lados son, aquí tienen 4 palitos, un palito, 4 palitos y un palito, ¿ya? En este caso podemos observar que forma un rectángulo. Y aquí podemos observar también un cuadrilátero donde por aquí tiene, en este lado hay 4 palitos, aquí también 4 palitos, aquí 2 palitos y aquí también 2 palitos, ¿no? Entonces esas son las propuestas cuando van a formar una figura de 4 lados, tanto de Sofía como de Joaquín. Sigamos. En el caso de quieren que proponen una figura de 5 lados, aquí podemos observar 2 palitos por aquí, 2 palitos por acá, un palito, 4 palitos y un palito, ¿ya? Entonces total 10 palitos. Y lo mismo para la propuesta de Joaquín. Entonces podemos observar que forman diversas figuras, pero en este caso que tienen 5 lados. Pasamos en el caso de que quieran formar una figura con 8 lados. Aquí tenemos la figura que forma Sofía y Joaquín propone esta figura, ¿no? Bien. Recordemos que en cada uno utilizan los 10 palitos, ¿ya? Lo que tenemos que recordar, algo importante, es lo siguiente, que polígono es la figura geométrica cerrada formada por la unión de 3 o más segmentos, quiere decir que no existe un polígono con menos de 3 lados. El polígono que tiene menos lados es el que tiene 3, que sería el triángulo, ¿ya? Entonces por aquí vemos el triángulo, es la figura geométrica determinada por 3 rectas que se cortan de 2 en 2 y que forman entre sí 3 ángulos, ¿ya? En otras palabras, el triángulo es aquella figura que tiene 3 lados y por lo tanto tendrá 3 ángulos. Cuadrilátero es la figura geométrica determinada por 4 lados. Y hay un cuadrilátero especial, muy usado, que es el cuadrado. Es la figura plana de 4 lados de igual longitud, es decir, los lados miden igual. Y los 4 ángulos forman 90 grados. Sus ángulos interiores forman 90 grados. Pentágono es un polígono de 5 lados. Cuando sus lados tienen la misma longitud y sus ángulos la misma medida, se denomina pentágono regular. El octógono es un polígono formado por 8 lados. La circunferencia también es un polígono. Es la línea curva cerrada cuyos puntos equidistan de otro situado en el mismo plano que se llama centro. Calcular la longitud de la circunferencia es hallar el contorno o el perímetro del círculo. Y finalmente el círculo es la porción de plano que comprende la circunferencia y su interior, ¿ya? Entonces ahora sí, recordando estos aspectos, pasamos a resolver las preguntas que nos pide la situación del día número 3. Bien, en este caso estoy poniendo un cuadro de doble entrada para poder organizar las propuestas de Sofía y de Joaquín. En este caso proponen primero una figura de 3 lados, el nombre es un triángulo. En el caso de Sofía, para un lado 4 palitos, para otro 3 y para otro 3. En el caso de Joaquín, para un lado 2, para el otro 4 y para el otro 4, ¿no? Y así para el cuadrilátero los palitos que utiliza para cada lado es 2, 4, 2, 4 en el caso de Sofía, y en el caso de Joaquín 3, 3, 2, 2, que eso hemos podido verlo en las figuras, ¿no? De igual manera para el pentágono, en el caso de Sofía, en el caso de Joaquín, y para el octágono, en el caso de Sofía y en el caso de Joaquín. Bien, entonces estos son los palitos que utiliza en cada uno de los lados. Sigamos. Para calcular la longitud del contorno de las formas que proponen, en este caso de 3 lados, las propuestas de Sofía y de Joaquín, lo único que tengo que hacer es, en el caso de Sofía,
como tenemos la figura aquí, por aquí hay 3 palitos, por aquí hay 3 palitos, lo único que hago es reemplazar sus medidas. Como hay 3 palitos y cada palito mide 5 centímetros, lo pongo ya la medida. Aquí también hay 3 palitos, pero ya será 3 por la medida de cada uno, que es 5 centímetros. Igual aquí tengo 4 palitos, pero por 5 centímetros, es decir que voy a multiplicar el número de palitos por su medida. Entonces tendré, para calcular el perímetro de la forma geométrica de 3 lados presentada por Sofía, lo único que hago es reemplazar a 5 centímetros en cada lado. Entonces P, que viene a ser el perímetro, P será igual a 3 por 5 para este lado, más este lado, que sería 3 por 5, y más este lado, que sería 4 por 5. Finalmente 3 por 5, 15 centímetros, más 3 por 5, 15 centímetros, más 4 por 5, 20, haciendo una sumatoria de 15 más 15 más 20, 50 centímetros. La respuesta sería, la figura representada por Sofía es un triángulo y su perímetro es de 50 centímetros. Lo mismo para la figura de Joaquín. En este caso es 4 palitos y 2 palitos. Entonces tendré que el perímetro será 4 por 5 más 4 por 5 y más 2 por 5, que será 4 por 5, 20 centímetros. 4 por 5, 20 centímetros. 4 por 5, 10 centímetros. Finalmente el perímetro será 50 centímetros. Observamos que en ambos casos va a ser 50 centímetros. Pasamos a ver cómo está en el caso de un cuadrilátero. Para hallar la longitud del contorno, lo único que hago es, igual que en el caso anterior, sabemos que el contorno es el perímetro. P será el perímetro, que será igual a 1 por 5 centímetros de este lado, más 4 por 5 centímetros de este lado, más 1 por 5 centímetros de este lado, y finalmente el último, que sería 4 por 5 centímetros, haciendo un total de 1 por 5, 5 centímetros, más 4 por 5, 20 centímetros, 1 por 5, 5 centímetros, más 4 por 5, 20 centímetros, haciendo un total de 50 centímetros. Entonces doy como respuesta, la figura presentada por Sofía es cuadrilátero y su perímetro es de 50 centímetros. En el caso de Joaquín también observamos que es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Entonces el perímetro será este lado, que es 3 por 5, más este lado, que es 3 por 5 centímetros, más estos dos lados, que son 2 por 5 centímetros cada uno. Entonces si multiplicamos 3 por 5, 15, 3 por 5, 15, 2 por 5, 10, 2 por 5, 10, todo expresado en centímetros. Finalmente 15 más 15 más 10 más 10 igual a 50 centímetros. Damos como respuesta, la figura presentada por Joaquín es un cuadrilátero y su perímetro es 50 centímetros. Sigamos. En el caso de que forman una figura de 5 lados, igual el perímetro será este lado, que es 5 centímetros, más este lado, que es 2 por 5, 10 centímetros, más este lado, que es 2 por 5, 10 centímetros, más este lado, que es 1 por 5, 5 centímetros, y finalmente 4 por 5, 20 centímetros, ¿no? Que ya estamos multiplicando de manera directa. Entonces, haciendo una sumatoria de 50 centímetros. Aquí también, para el perímetro de la propuesta de Joaquín, aquí 2 por 5, 10, 2 por 5, 10, 2 por 5, 10, 2 por 5, 10, igual 2 por 5, 10, haciendo un total de 50 centímetros. La figura presentada por Joaquín es un pentágono y su perímetro es de 50 centímetros. Como podemos observar, en cada una de las figuras sale 50 centímetros el perímetro. ¿Por qué será? Claro, queridos estudiantes, 50 centímetros es porque en cada una de las propuestas se está utilizando los 10 palitos, ¿ya? Y cada palito mide 5 centímetros. Continuamos. En el caso de la figura, cuando tiene 8 lados, aquí tenemos que Sofía propone esta figura, donde el perímetro, que será 5 más 10 más 5 más 5 más 5 más 10 más 5 más 5, ¿no? Es todo expresado en centímetros, haciendo un total de 50 centímetros.
Entonces la respuesta sería, la figura presentada por Sofía es un octágono y su perímetro es 50 centímetros. En el caso de Joaquín, de la misma forma, el perímetro será 2 por 5, aquí 10, más 5, más 5, más 5, más 10, más 5, más 5 y finalmente más 5 centímetros. Haciendo un total de 50 centímetros. La figura presentada por Joaquín es un octágono y su perímetro es 50 centímetros. Bien, eso sería en cuanto al perímetro de las figuras que presentan cada uno, tanto Joaquín como Sofía. Entonces respondo a la primera pregunta: ¿qué nombre recibe la longitud del contorno de la figura geométrica? ¿Qué nombre? La definición correcta es el perímetro, que es la suma de las longitudes que forma el contorno de la figura geométrica plana. ¿Ya? Entonces, como respuesta es el perímetro. Ahora organizo las respuestas de Joaquín y Sofía y respondo la segunda pregunta: ¿de cuál es el perímetro de las figuras formadas como propuestas de cada uno de ellos, ¿no? Tanto de Sofía como de Joaquín? Por aquí estoy organizándolo en un cuadro de doble entrada, de tal manera que aquí va el número de lados que hemos visto que han formado o han propuesto figuras de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados y de 8 lados, ¿no? El nombre de esa figura es un triángulo cuando tiene 3 lados. La medida de los lados en unidades del moldadiente o de los palitos: 4 moldadientes para un lado, 3 moldadientes para el otro lado y 3 moldadientes para el otro, en el caso de Sofía. Y en el caso de Joaquín, 2 moldadientes por un lado, 4 moldadientes para otro lado y para el tercer lado 4 moldadientes también. Las longitudes tanto de Sofía como de Joaquín son 50 centímetros cuando proponen un triángulo, y cuando proponen un cuadrilátero, la longitud ¿cuánto es? 50 centímetros para ambos. Y cuando proponen un pentágono, podemos observar que también son 50 centímetros, y cuando proponen el octógono también es 50 centímetros. ¿Por qué suman 50 centímetros? Como les decía, porque si recordamos, ambos y en todas las propuestas están utilizando los 10 palitos o los 10 moldadientes, y cada uno mide 5 centímetros, por lo tanto, para sus propuestas, tenga la forma que sea, si utilizan los 10 palitos será 10 por 5, 50 centímetros el perímetro. Bien, entonces el perímetro de las formas geométricas propuestas es de 50 centímetros, damos como respuesta. Bien, queridos estudiantes, de esa manera hemos dado por explicado la situación del día 3 para nuestros amigos del segundo grado de educación secundaria. No te olvides que si quieres que siga resolviendo las situaciones problemáticas de las próximas semanas, suscríbete al canal, dame un grandioso like y déjame tus comentarios en el video. Conmigo será hasta la próxima.